Ella era invisible a los ojos del presidente de la empresa, hasta que una apuesta inesperada la puso en el centro de todas las miradas. Lo que comenzó como un simple juego de ego se convirtió en el giro más grande de su vida y en la transformación más inesperada de la vida de él, cuando un gesto arrogante revela a una mujer extraordinaria. Ni el poder ni el control podrán detener lo que está por venir. Prepárate para emocionarte con la apuesta que cambió todo. El sol matutino de Madrid se reflejaba en los cristales espejados de la Torre Financiera Mendoza, uno de los edificios más imponentes del distrito de negocios. En el 23º piso, entre cubículos ordenados y el murmullo constante de las transacciones, trabajaba Elena Vázquez, analista del Departamento de Planificación Financiera. Sus dedos se deslizaban con precisión sobre el teclado, resolviendo ecuaciones complejas que harían sudar a cualquier matemático. Los números la tranquilizaban. En ellos se encontraba la lógica que a veces faltaba en el mundo real. Llevaba una blusa beige holgada, pantalones de corte recto y el cabello castaño recogido en un moño sencillo. Sin maquillaje, con gafas de montura discreta, pasaba desapercibida entre sus colegas. Pero Elena tenía secretos. Su mente brillante había sido forjada en las aulas de la Universidad Complutense, donde se graduó summa cum laude en economía. Sus análisis habían salvado a la empresa de más de una crisis financiera, aunque su nombre nunca aparecía en los informes que llegaban a la alta dirección. 3 pisos más arriba, en la oficina de la esquina con vistas panorámicas de la capital, Alejandro Mendoza revisaba los reportes trimestrales. A los 34 años, había heredado el imperio bancario de su familia y lo había expandido con una mezcla de intuición férrea y estrategia implacable. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y sus ojos verdes tenían la costumbre de intimidar a cualquiera que osara contradecirlo. «Señor Mendoza», anunció su asistente desde el interfono, «tiene la junta directiva en 10 minutos». Alejandro cerró el informe que tenía entre las manos. Los números eran excepcionales, pero algo en los análisis lo intrigaba. Había una precisión, una elegancia matemática que no había visto antes en los reportes de su empresa. Una firma aparecía discretamente en la esquina inferior. E. Vázquez. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Carmen, llamó a su asistente. ¿Quién es E. Vázquez del Departamento de Planificación? Elena Vázquez, señor. Lleva 3 años con nosotros. Muy competente, según tengo entendido. Alejandro asintió distraídamente. El nombre no le sonaba, pero esos análisis, había algo especial en ellos. Mientras tanto, en su escritorio, Elena guardaba sus cosas en una bolsa de tela gastada. La oficina se vaciaba lentamente. Ella siempre era de las últimas en marcharse. Al pasar por el pasillo principal, se cruzó con un grupo de ejecutivos que salían del ascensor privado. Entre ellos, reconoció inmediatamente la figura imponente de Alejandro Mendoza. Su corazón se aceleró involuntariamente. Hacía años que trabajaba en esa empresa, pero verlo siempre le provocaba la misma sensación, una mezcla de nerviosismo y algo más profundo que prefería no analizar. Él pasó junto a ella sin mirarla, inmerso en una conversación sobre fusiones internacionales. Elena recordó la primera vez que lo había visto, 9 años atrás, en una conferencia sobre mercados emergentes en la universidad. Entonces él era un estudiante de posgrado brillante y arrogante que había debatido con pasión sobre políticas monetarias. Ella había estado entre el público, admirando no solo su inteligencia, sino también la intensidad con que defendía sus ideas. Ahora, mientras esperaba el ascensor, se preguntaba si él recordaría aquella conferencia, si recordaría la pregunta que ella le había hecho al final sobre los riesgos de la especulación financiera. Probablemente no. Para alguien como Alejandro Mendoza, una estudiante anónima en la tercera fila, era tan memorable como una gota de lluvia en el océano. El ascensor llegó y Elena entró, presionando el botón de la planta baja. En el reflejo de las puertas metálicas se vio a sí misma. Común, invisible, segura en su anonimato. Era mejor así, se decía.
En un mundo donde las mujeres a menudo eran juzgadas por su apariencia antes que por su talento, ella había elegido el camino de la discreción. Pero esa noche, mientras caminaba hacia la estación de metro, Elena no sabía que sus análisis habían llamado la atención de alguien muy específico, y tampoco sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. En su oficina, Alejandro se quedó hasta tarde, releyendo los informes firmados por E. Vázquez. Había algo en esos números, en la forma en que estaban presentados, que despertaba su curiosidad profesional. Y quizás, aunque no lo admitiera, algo más. La ciudad se iluminaba bajo sus ventanas mientras él se preguntaba quién era realmente la persona detrás de esos análisis excepcionales. Una semana después, en el exclusivo Club Empresarial de Madrid, Alejandro compartía una cena con 3 de sus socios más influyentes. El ambiente era relajado, con conversaciones que fluctuaban entre negocios y anécdotas personales, mientras degustaban un vino Ribera del Duero excepcional. «Alejandro, tienes que contarnos el secreto», bromeó Ricardo Herrera, propietario de una cadena hotelera. «¿Cómo consigues que todas las mujeres caigan rendidas a tus pies y luego desaparezcan sin drama?» Alejandro sonrió con ironía, girando la copa entre sus dedos. «No hay secreto, Ricardo. Simplemente no mezclo sentimientos con entretenimiento». «¡Qué frío eres!», intervino Sebastián Torres, magnate inmobiliario. «Nunca te hemos visto realmente interesado en alguien. ¿Existe alguna mujer capaz de derretir ese corazón de hielo?» «Mi corazón está perfectamente calibrado para los negocios», respondió Alejandro. «Las relaciones serias son complicaciones innecesarias». Carlos Mendizábal, el mayor del grupo y mentor de Alejandro, lo observó con atención. «Hijo, la arrogancia es útil en las juntas directivas, pero terrible para el alma. Algún día te encontrarás con alguien que te haga cuestionar todas esas certezas». «Lo dudo mucho», replicó Alejandro con seguridad. «Conozco mi tipo, inteligentes, sofisticadas, del mismo círculo social. No hay sorpresas». Sebastián se inclinó hacia adelante con una sonrisa maliciosa. «¿Qué tal una apuesta entonces? Te desafío a que transformes a una mujer cualquiera, digamos, una empleada de tu empresa, en la acompañante perfecta para un evento importante. ¿Una especie de Pigmalión moderno?», se burló Ricardo. «Exactamente», continuó Sebastián. «Eliges a alguien completamente opuesto a tu tipo habitual. Si logras que encaje en nuestro mundo, que brille en una de esas galas que tanto frecuentamos, reconoceré públicamente que eres el hombre más persuasivo de Madrid». Alejandro arqueó una ceja, intrigado a pesar de sí mismo. «¿Y si fracaso?» «Si fracaso», corrigió Carlos. «Porque será un fracaso. Financias la nueva ala del hospital infantil que estamos construyendo. 5 millones de euros». El desafío flotó en el aire como un guante lanzado. Alejandro sentía la mirada expectante de sus socios. No era el dinero lo que lo motivaba, sino la certeza de que podía moldear cualquier situación a su voluntad. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero elijo yo a la persona y el evento». «Trato hecho», sonrió Sebastián extendiendo la mano. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano a la oficina con una extraña sensación de expectativa. Había pasado la noche pensando en la apuesta, analizándola como analizaba cualquier inversión arriesgada. Necesitaba elegir a alguien que representara un verdadero desafío, pero no una causa perdida. Mientras revisaba los expedientes de recursos humanos, el nombre de E. Vázquez volvió a captar su atención. Sus informes seguían siendo impecables, y había algo en esa discreción profesional que despertaba su curiosidad. «Carmen, tráeme el expediente completo de Elena Vázquez». Minutos después, tenía ante sí la fotografía de identificación de la empresa. Elena miraba directamente a la cámara con seriedad profesional. Sin maquillaje, con el cabello recogido y gafas, proyectaba una imagen de competencia austera, pero había algo en sus ojos, una inteligencia que parecía contener mundos enteros. Alejandro estudió la imagen más tiempo del necesario. Elena Vázquez era exactamente lo que necesitaba: competente pero invisible, inteligente pero sin pretensiones. La transformación sería evidente, y él demostraría una vez más que podía conseguir cualquier cosa que se propusiera. Esa tarde,
Bajó personalmente al 23º piso. Elena estaba concentrada en su ordenador, rodeada de gráficos financieros y calculadoras. Al verlo acercarse, levantó la vista con sorpresa genuina. «Señorita Vázquez», dijo Alejandro, y por primera vez notó que sus ojos no eran simplemente marrones, sino de un color avellana profundo. «Me gustaría hablar con usted». Elena parpadeó desconcertada. Después de 3 años trabajando en la empresa, el presidente se dirigía a ella por primera vez. «Por supuesto, señor Mendoza. ¿Es sobre algún informe específico?» «En cierto modo, sí. ¿Podríamos hablar en privado?» Elena lo siguió hasta una sala de reuniones vacía, consciente de las miradas curiosas de sus compañeros. Alejandro cerró la puerta y se volvió hacia ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. «Sus análisis son excepcionales», comenzó él. «He notado su trabajo y creo que merece mayor visibilidad». «Gracias, señor, es muy amable. Tengo una propuesta poco convencional. La próxima semana tendremos la inauguración de nuestra nueva sede en Barcelona. Es un evento importante, con inversores internacionales. Me gustaría que me acompañara». Elena lo miró fijamente, sin comprender. «¿Acompañarlo? ¿En qué capacidad?» «Como mi invitada. Creo que sería beneficioso que conociera a nuestros socios más importantes». Algo en el tono de Alejandro, en la forma en que la miraba, hizo que Elena sintiera una alarma silenciosa. No era estúpida. Sabía reconocer cuando algo no encajaba. «Señor Mendoza, no creo ser la persona adecuada para ese tipo de eventos». «Al contrario», respondió él acercándose un paso. «Creo que se sorprendería de lo adecuada que puede ser». Elena estudió su rostro, buscando las verdaderas intenciones detrás de aquella propuesta inesperada. Había algo que él no le estaba diciendo, una agenda oculta que ella no conseguía descifrar. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto. Tiene hasta mañana para decidir». Cuando Alejandro se marchó, Elena se quedó sola en la sala de reuniones, con el corazón latiendo aceleradamente y una sensación extraña extendiéndose por su pecho. No sabía por qué, pero tenía la impresión de que su respuesta cambiaría todo. Elena pasó toda la noche despierta, dando vueltas en su pequeño apartamento del barrio de Lavapiés. La propuesta de Alejandro Mendoza resonaba en su mente como una melodía inquietante. Había algo en sus ojos cuando le hizo la invitación, una intensidad que la había desconcertado profundamente. Se preparó un té de manzanilla y se sentó junto a la ventana, observando las calles adoquinadas bajo la luz de las farolas. ¿Por qué precisamente ella? En 3 años había sido prácticamente invisible para la alta dirección. Sus informes llegaban, eran aprobados, implementados, pero su nombre nunca se mencionaba en las reuniones importantes. Recordó la conferencia universitaria donde había visto a Alejandro por primera vez. Entonces, él había respondido a su pregunta sobre especulación financiera con una arrogancia encantadora, pero también con una inteligencia que la había fascinado. Ahora, años después, él seguía siendo el mismo hombre magnético e inalcanzable, pero ella había cambiado. Al amanecer, Elena había tomado una decisión. No por él, sino por ella misma. Durante demasiado tiempo había permanecido en las sombras, permitiendo que otros brillaran con el trabajo que ella hacía. Quizás era hora de dar un paso hacia la luz. En la oficina, Alejandro llegó más temprano de lo habitual. No había dormido bien, perturbado por una sensación extraña que no conseguía identificar. La imagen de Elena Vázquez, con sus ojos serios y su inteligencia silenciosa, había ocupado sus pensamientos más de lo que consideraba apropiado. Se decía a sí mismo que era simple curiosidad profesional. Ella era una pieza interesante en su tablero de ajedrez empresarial, nada más. La apuesta era un juego, una demostración de su capacidad para transformar situaciones a su voluntad. Pero cuando Carmen le anunció que Elena Vázquez había pedido verlo, sintió una anticipación que lo sorprendió. Elena entró en su oficina con paso firme, llevando una carpeta bajo el brazo. Había elegido su mejor traje, aunque seguía siendo sobrio y profesional, y se había recogido el cabello en un moño más elegante de lo habitual. «Señor Mendoza, he venido a darle mi respuesta. Por favor, siéntese». Alejandro gesticuló hacia la silla frente a su escritorio, notando que ella mantenía la espalda perfectamente recta.
Acepto su invitación, dijo Elena sin preámbulos. Pero tengo algunas condiciones. Alejandro arqueó una ceja, divertido por su directeza. Condiciones. Primera, quiero saber exactamente qué espera de mí en ese evento. Segunda, esto no debe afectar mi posición profesional en la empresa, independientemente de cómo resulte. Y tercera, Elena lo miró directamente a los ojos. Quiero la verdad sobre por qué me eligió. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Alejandro se recostó en su silla, estudiando el rostro de Elena con nueva atención. Había subestimado su perspicacia. Es muy directa, señorita Vázquez. Es una de mis virtudes, señor Mendoza, y también uno de mis defectos. Alejandro sonrió involuntariamente. Había una chispa en sus palabras que no había notado antes. Muy bien. La verdad, necesito una acompañante para el evento de Barcelona. Alguien inteligente, capaz de mantener conversaciones profundas con nuestros socios internacionales. Su trabajo me ha impresionado y creo que tiene el potencial para brillar en ese ambiente. Era una verdad a medias, pero Elena pareció aceptarla. ¿Y mis otras condiciones? Aceptadas. Su trabajo seguirá siendo evaluado por sus méritos profesionales, y en el evento simplemente sea usted misma. Su inteligencia es su mayor activo. Elena asintió lentamente. Había algo que él no le estaba diciendo, pero decidió confiar en su instinto. Entonces acepto, pero le advierto, señor Mendoza, no soy el tipo de mujer que frecuenta galas empresariales. Puede que se sienta decepcionado. Lo dudo mucho, respondió Alejandro, y por primera vez en mucho tiempo estaba siendo completamente honesto. Después de que Elena se marchara, Alejandro se quedó pensativo. La conversación había tomado un rumbo inesperado. Ella no había sido la empleada sumisa que esperaba moldear, sino una mujer con criterio propio y condiciones claras. Mientras tanto, Elena regresó a su escritorio con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había cruzado una línea invisible, había salido de su zona de confort. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Durante el almuerzo, se dirigió al barrio donde vivía su vecina, doña Esperanza, una costurera de 70 años que había sido como una abuela para ella desde que se mudó a Madrid. «Doña Esperanza», dijo Elena, sentándose en la pequeña cocina llena del aroma de estofado casero, «necesito su ayuda». La anciana, con sus ojos vivaces y sus manos expertas que habían cosido vestidos para 3 generaciones de mujeres madrileñas, escuchó atentamente mientras Elena le contaba sobre la invitación. «Así que el famoso presidente finalmente se fijó en ti», murmuró doña Esperanza con una sonrisa cómplice. «Siempre supe que este día llegaría». «No es lo que piensa», protestó Elena. «Es solo profesional». «Hija mía», rió la anciana, «a mi edad he visto suficientes historias de amor para reconocer una cuando la tengo delante. Ese hombre no te eligió por casualidad». Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. No quería admitir que la idea había cruzado por su mente. «¿Me ayudará con el vestido?» «Por supuesto. Pero primero, ¿me permites una pregunta? ¿Qué sientes realmente por ese hombre?» Elena guardó silencio por un momento, enfrentándose a una verdad que había evitado reconocer. «No lo sé», susurró finalmente. «Pero cuando me mira, siento como si fuera la primera vez que alguien me ve realmente». Doña Esperanza asintió con sabiduría. «Entonces vamos a asegurarnos de que te vea exactamente como eres. Extraordinaria». Esa noche, mientras Alejandro revisaba contratos en su ático de Salamanca, no podía quitarse de la cabeza la conversación con Elena. Había algo en su forma de hablar, en su honestidad directa, que lo había desarbolado. Se sirvió un whisky y se acercó al ventanal que dominaba la ciudad. La apuesta había comenzado como un juego, pero empezaba a sospechar que las reglas estaban cambiando sin que él lo hubiera autorizado. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos discretos. Elena dividía su tiempo entre su trabajo habitual y las visitas secretas a doña Esperanza, quien había convertido su pequeño taller en un santuario de transformación. «El verde esmeralda te haría resaltar los ojos», murmuró la costurera, estudiando varios rollos de tela exquisita. «Pero creo que el azul marino profundo será perfecto, elegante, sofisticado,
pero sin pretensiones. Elena pasó los dedos por la sedosa tela. Doña Esperanza, ¿y si esto es un error? ¿Y si no encajo en su mundo? La anciana dejó de trabajar y tomó las manos de Elena entre las suyas. Hija, no se trata de encajar en su mundo. Se trata de mostrarle que tu mundo es igual de valioso. La elegancia no se compra, se lleva dentro. Mientras tanto, Alejandro se encontraba cada vez más distraído en el trabajo. Se sorprendía buscando excusas para pasar por el 23º piso, apenas echando un vistazo al departamento de planificación financiera. Elena trabajaba con la misma concentración de siempre, pero él notaba pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando resolvía problemas complejos, cómo sus dedos tamborileaban suavemente cuando pensaba. Alejandro, estás muy distraído últimamente, comentó su asistente Carmen un miércoles por la tarde. ¿Todo bien? Perfectamente, respondió él, aunque sabía que no era cierto. Esa misma tarde, Elena visitó a Marisol, la peluquera del barrio recomendada por doña Esperanza. Era una mujer de 40 años, apasionada por su trabajo y con un ojo excepcional para resaltar la belleza natural. «Tienes un cabello precioso», dijo Marisol, pasando los dedos por las hondas castañas de Elena. «¿Por qué lo escondes siempre?» «Es más práctico así», respondió Elena encogiéndose de hombros. «Práctica está bien para la oficina, pero para conquistar necesitamos algo especial». «No voy a conquistar a nadie», protestó Elena, sintiendo que se ruborizaba. Marisol sonrió con complicidad. «Claro que no, guapa. Solo vamos a dejarte ser tú misma, pero con un poco más de brillo». El viernes por la noche, Elena se encontró frente al espejo de su habitación, contemplando la transformación. El vestido azul marino que doña Esperanza había creado era una obra maestra, elegante sin ser ostentoso, favorecedor sin ser revelador. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, y el maquillaje sutil realzaba sus ojos avellana. Por primera vez en años se vio realmente hermosa. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «El coche la recogerá a las 8. Espero que esté preparada para una noche inolvidable». Elena se miró una vez más en el espejo y susurró. «¿Lista o no? Aquí vamos». A las 8 en punto, un elegante Mercedes negro se detuvo frente a su edificio. Elena bajó nerviosamente, consciente de las miradas curiosas de sus vecinos. El conductor, un hombre mayor de aspecto distinguido, le abrió la puerta con una sonrisa amable. «Buenas noches, señorita Vázquez. Soy Roberto, el conductor personal del señor Mendoza». Durante el trayecto hacia el hotel donde Alejandro la esperaba, Elena intentó calmar sus nervios. Se repetía mentalmente las conversaciones que podría tener, los temas que podría abordar, pero nada la había preparado para lo que sintió cuando lo vio esperándola en el vestíbulo del Gran Hotel Barcelona. Alejandro llevaba un smoking impecable que realzaba su figura atlética. Cuando la vio acercarse, su expresión cambió sutilmente. Sus ojos verdes se oscurecieron y por un momento se quedó completamente inmóvil. Elena caminó hacia él con paso seguro, a pesar de que su corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Había algo en la forma en que él la miraba que la hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo al llegar junto a él. Alejandro tardó un momento en responder. La mujer que tenía delante seguía siendo Elena Vázquez, pero al mismo tiempo era alguien completamente diferente. No era solo el vestido o el peinado, era la confianza que irradiaba, la forma en que alzaba la barbilla, la intensidad de su mirada. «Elena», dijo finalmente, y ella notó que había usado su nombre de pila por primera vez. «Está extraordinaria». «Gracias», respondió ella sonriendo con sinceridad. «Usted también se ve muy elegante». Alejandro le ofreció su brazo. «¿Lista para conocer a la élite empresarial catalana?» «Tan lista como se puede estar», respondió Elena tomando su brazo y sintiendo inmediatamente la calidez de su cuerpo cerca del suyo. Mientras caminaban hacia el salón donde se celebraba el evento, Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Lo que había comenzado como una apuesta estaba convirtiéndose en algo que no conseguía controlar ni predecir. Y por primera vez en su vida adulta,
Alejandro Mendoza se sintió completamente fuera de su elemento. Las puertas del salón se abrieron ante ellos, revelando un mundo de luces doradas, conversaciones elegantes y la promesa de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. El gran salón del hotel resplandecía con una elegancia que quitaba el aliento. Arañas de cristal proyectaban destellos dorados sobre los invitados, mientras camareros vestidos de blanco se movían con gracia entre las conversaciones susurradas y las risas sofisticadas. Elena sintió un momento de vértigo al contemplar la magnificencia del lugar, pero la mano de Alejandro en su brazo la tranquilizó. «Respire», murmuró él cerca de su oído, y Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Es solo un grupo de personas con más dinero que sentido común». Elena sonrió ante su comentario inesperadamente cínico. «¿Incluido usted, señor Mendoza?» «Especialmente yo», respondió él, y había algo en su sonrisa que la hizo sentir que estaba viendo al verdadero Alejandro, no solo a la fachada empresarial. Mientras avanzaban por el salón, Elena notó cómo las conversaciones se pausaban momentáneamente a su paso. Las miradas de los invitados se dirigían hacia ella con curiosidad evidente. Alejandro Mendoza nunca aparecía en eventos sociales acompañado. Era famoso por su soltería estratégica. «Alejandro, querido», se acercó una mujer mayor de aspecto distinguido, con un collar de perlas que probablemente valía más que el salario anual de Elena. «¿No vas a presentarnos a tu encantadora acompañante?» «Por supuesto, condesa Montalvo. Elena Vázquez, coordinadora de planificación financiera en nuestra empresa». «Elena, la condesa es una de nuestras inversoras más respetadas». Elena extendió su mano con naturalidad. «Es un placer conocerla, condesa. He leído sobre sus inversiones en energías renovables. Su cartera es verdaderamente innovadora». La condesa arqueó las cejas con sorpresa y deleite. «Qué refrescante. Finalmente alguien que entiende mis decisiones de inversión. Dime, querida, ¿qué opinas sobre el potencial de la energía solar en el mercado español?» Lo que siguió fue una conversación de 20 minutos que dejó a la condesa completamente fascinada y a Alejandro observando a Elena con una expresión que no conseguía descifrar. La forma en que ella hablaba, su conocimiento profundo del mercado, su capacidad para hacer preguntas inteligentes sin ser presuntuosa, era hipnótica. «Alejandro, esta joven es un tesoro», declaró la condesa antes de marcharse. «Espero verla más a menudo en nuestros círculos». Cuando se quedaron solos momentáneamente, Alejandro se volvió hacia Elena. «¿Dónde aprendió tanto sobre energías renovables?» «Leo mucho», respondió Elena simplemente. «Y cuando uno trabaja en planificación financiera, es importante entender hacia dónde se dirige el mundo». «Es usted sorprendente», dijo Alejandro, y había algo en su voz que hizo que Elena lo mirara con atención. «¿Sorprendente? ¿Por qué?» Alejandro estuvo a punto de responder cuando se acercó un grupo de empresarios internacionales. Lo que siguió fue una hora de presentaciones, conversaciones sobre fusiones transnacionales y debates sobre política monetaria europea. Elena no solo mantuvo el ritmo de las conversaciones, sino que aportó perspectivas que impresionaron incluso a los inversores más experimentados. Mientras tanto, Alejandro luchaba contra una sensación creciente de culpa, admiración, algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Elena no necesitaba ser transformada. Había estado ahí todo el tiempo, brillando con luz propia mientras él había estado demasiado ciego para verla. «Disculpen», interrumpió suavemente cuando terminó la conversación con los empresarios alemanes. «¿Me conceden un momento a solas con la señorita Vázquez?» Elena lo siguió hasta una terraza lateral, donde el aire fresco de la noche barcelonesa proporcionaba un respiro del ambiente cargado del salón. Las luces de la ciudad se extendían ante ellos como un manto de estrellas terrestres. «Elena», comenzó Alejandro, y ella notó que su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Necesito pedirle disculpas». «¿Disculpas? ¿Por qué?» Alejandro se acercó a la barandilla, contemplando la ciudad mientras buscaba las palabras correctas. «Cuando la invité a este evento, tenía motivaciones que no fueron completamente honestas». Elena sintió que su corazón se aceleraba. La verdad que había intuido finalmente estaba saliendo a la luz. ¿Qué tipo de motivaciones? «Había una apuesta»,
confesó Alejandro sin mirarla. Mis socios me desafiaron a transformar a una empleada cualquiera en una acompañante presentable para un evento como este. El silencio que siguió fue tan intenso que Elena pudo escuchar el latido de su propio corazón. Se sentía como si acabaran de golpearla en el estómago. «Entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro se volvió hacia ella, viendo la herida en sus ojos y odiándose a sí mismo por ponerla ahí. «No, no entiende. La verdad es que yo fui el que se transformó esta noche». Elena lo miró con confusión. «No entiendo. La apuesta era sobre si podía moldearla a usted, pero resulta que usted no necesitaba ser moldeada. Era yo quien necesitaba ser transformado, quien necesitaba aprender a ver realmente. Elena, usted es extraordinaria. Y no porque lleve ese vestido precioso, o porque su cabello brille bajo estas luces. Es extraordinaria porque es inteligente, auténtica, valiente. Es extraordinaria porque es usted». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Su mente procesaba las palabras de Alejandro, la sinceridad en su voz, la vulnerabilidad que veía en sus ojos. «Señor Mendoza», Alejandro, la corrigió suavemente. «Por favor, llámeme Alejandro». «Alejandro», repitió ella sintiendo cómo su nombre sonaba diferente en sus labios. «Agradezco su honestidad, pero necesito procesar esto». «Por supuesto, pero antes de que decida odiarme para siempre, me concedería una danza». Elena lo miró durante un largo momento. Podía escuchar la música suave que llegaba desde el salón, podía ver la sinceridad en los ojos verdes de Alejandro, podía sentir cómo algo fundamental había cambiado entre ellos. «Una danza», acordó finalmente. Regresaron al salón, donde Alejandro la guió hacia la pequeña pista de baile. Cuando la tomó en sus brazos, ambos sintieron una electricidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Se movían en perfecta armonía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Elena», murmuró Alejandro mientras danzaban, «perdóneme por no haberla visto antes, por no haberla valorado como se merece». «Quizás», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos, «ambos necesitábamos esta noche para descubrir quiénes somos realmente». Y mientras bailaban bajo las luces doradas del salón, rodeados de la élite empresarial catalana, tanto Elena como Alejandro supieron que nada volvería a ser igual entre ellos. El viaje de regreso a Madrid transcurrió en un silencio cargado de tensión. Elena miraba por la ventanilla del tren mientras procesaba todo lo que había sucedido en Barcelona. La confesión de Alejandro sobre la apuesta la había herido, pero también había revelado una vulnerabilidad en él que no esperaba. Y la forma en que la había mirado durante esa última danza, había algo ahí que iba más allá de la culpa o el arrepentimiento. Alejandro, sentado frente a ella en el compartimiento de primera clase, no podía concentrarse en los documentos que había traído. Sus ojos se dirigían constantemente hacia Elena, notando cómo la luz del atardecer se reflejaba en su cabello, cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su bolso. «Elena», dijo finalmente rompiendo el silencio, «sé que tiene derecho a estar enfadada conmigo». Ella se volvió hacia él, sus ojos avellana llenos de una emoción compleja. «No estoy enfadada, Alejandro. Estoy confundida». «¿Confundida?» Toda mi vida he sido invisible. Para mis profesores en la universidad, para mis compañeros de trabajo, para los hombres que conocía. Me acostumbré a ello. Era seguro. Y entonces usted aparece y me ve, pero resulta que era por una apuesta». Alejandro se inclinó hacia adelante, sintiendo la necesidad urgente de hacerla entender. «Era una apuesta, sí. Pero algo cambió esta noche, Elena. Cuando la vi brillar en ese salón, cuando la escuché hablar con esos inversores, cuando vi cómo toda la sala se silenciaba para escucharla, me di cuenta de que el ciego era yo». «¿Y qué significa eso?», preguntó Elena, su voz apenas audible por encima del ruido del tren. «Significa que quiero conocerla de verdad. No como su jefe, no como parte de ningún juego, simplemente como Alejandro y Elena». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Había soñado con un momento como este durante los 3 años que llevaba trabajando en la empresa,
pero nunca había imaginado que llegaría de esta manera. No sé si puedo confiar en usted, admitió con honestidad. Entonces permítame ganarme su confianza, respondió Alejandro. Démoslo tiempo. Cuando llegaron a Madrid, Alejandro insistió en acompañarla hasta su apartamento. Caminaron en silencio por las calles de Lavapiés, un mundo completamente diferente al lujo de Barcelona. Alejandro observaba el barrio con nueva atención, las pequeñas tiendas familiares, los balcones llenos de ropa tendida, la vida auténtica que pulsaba en cada esquina. «Este es mi mundo», dijo Elena cuando llegaron frente a su edificio. «No hay arañas de cristal ni camareros con guantes blancos». «Es perfecto», respondió Alejandro, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Se quedaron parados frente a la puerta, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. «Elena», dijo Alejandro suavemente, «¿me permitiría invitarla a cenar mañana? En algún lugar normal, sin agendas ocultas, sin apuestas. Solo nosotros dos». Elena lo estudió durante un largo momento. «¿Un lugar normal?» «El que usted elija. Hay una pequeña taberna a 2 calles de aquí. La comida es sencilla pero deliciosa. Nada de manteles blancos ni sommeliers. Suena perfecto». Después de que Elena subiera a su apartamento, Alejandro se quedó unos minutos en la calle, mirando hacia su ventana. Cuando vio encenderse la luz, sintió una calidez extraña en el pecho. Era como si hubiera descubierto un tesoro que había estado escondido justo delante de sus ojos. Al día siguiente en la oficina, la tensión era palpable. Elena llegó temprano, como siempre, pero varios compañeros la miraban con curiosidad. Rumores sobre su ausencia del día anterior y su misteriosa cita con el presidente comenzaban a circular discretamente. Alejandro, por su parte, se encontraba incapaz de concentrarse en su trabajo. Había cancelado 2 reuniones y reprogramado una conferencia telefónica, todo porque no podía dejar de pensar en Elena. Se descubrió inventando excusas para pasar por el 23º piso, aunque cada vez se limitaba a observarla desde lejos. Carmen, su asistente, notó su extraño comportamiento. «Señor Mendoza, ¿está seguro de que se encuentra bien? Está muy distraído». «Estoy perfectamente, Carmen», respondió él, aunque sabía que era mentira. Por la tarde, Alejandro tomó una decisión impulsiva. En lugar de enviarle un mensaje formal a Elena, bajó personalmente a su planta. «Señorita Vázquez», dijo acercándose a su escritorio, «¿podríamos hablar un momento?» Elena levantó la vista, notando inmediatamente que parecía nervioso. Era extraño ver a Alejandro Mendoza, el hombre que dirigía reuniones con ministros y presidentes de corporaciones, mostrando signos de inseguridad. «Por supuesto», respondió, siguiéndolo hasta la terraza del edificio, un espacio que los empleados usaban para sus descansos. «Sobre esta noche», comenzó Alejandro, «si ha cambiado de opinión, lo entiendo completamente». «No he cambiado de opinión», dijo Elena, «pero necesito que entienda algo. No soy una de esas mujeres sofisticadas con las que está acostumbrado a salir. No vengo de una familia adinerada, no fui a colegios privados, no hablo 3 idiomas». «Elena», la interrumpió Alejandro, acercándose un paso, «¿no se da cuenta? Eso es exactamente lo que me fascina de usted. Es real, es auténtica. En mi mundo eso es más raro que los diamantes». Elena sintió que se sonrojaba bajo su mirada intensa. «¿Fascina?», repitió casi sin aliento. Alejandro se dio cuenta de lo que había dicho y por primera vez en años se sintió expuesto. «Sí, fascina. Me fascina su inteligencia, su honestidad, la forma en que hace que las cosas complicadas parezcan simples. Me fascina que haya conseguido impresionar a los inversores más duros de Europa siendo simplemente usted misma». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Elena podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Alejandro», susurró, y el sonido de su nombre en sus labios hizo que él sintiera un escalofrío. «Sí, creo que es la primera vez que alguien me ve realmente tal como soy». «Entonces ambos estamos descubriendo algo nuevo», respondió él, su voz ronca de emoción. Se quedaron mirándose, el mundo alrededor desapareciendo. Elena podía ver en los ojos verdes de Alejandro algo que no había visto antes: vulnerabilidad, deseo,
y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Esta noche, dijo Alejandro finalmente, en esa taberna, solo seremos Alejandro y Elena, sin títulos, sin empresa, sin pasado, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió Elena, sonriendo por primera vez desde Barcelona. Y mientras regresaban al edificio, ambos supieron que estaban a punto de embarcarse en algo que cambiaría sus vidas para siempre. La taberna del abuelo ocupaba un pequeño local en una esquina de lavapiés, con paredes de ladrillo visto y mesas de madera gastada por años de conversaciones y comidas compartidas. Elena llegó 5 minutos antes de la hora acordada, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Se había cambiado 3 veces de ropa, finalmente optando por unos vaqueros oscuros y una blusa color crema que realzaba su piel. Alejandro apareció exactamente a la hora, y Elena no pudo evitar sonreír al verlo. Había cambiado su habitual traje de diseñador por unos pantalones oscuros y una camisa azul marino sin corbata. Seguía siendo elegante, pero había algo más relajado en su postura. ¿Este es el famoso lugar?, preguntó, mirando alrededor con curiosidad genuina. Este es, respondió Elena. Espero que no se arrepienta. Imposible, dijo él, y su sonrisa era completamente diferente a la que usaba en la oficina, más cálida, más real. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían observar la vida nocturna del barrio. Manuela, la dueña de 60 años con delantal de flores, se acercó con una sonrisa maternal. «Elena, hija, ¿quién es este joven tan guapo que traes?» Elena sintió que se sonrojaba. «Manuela, te presento a Alejandro». «Alejandro, Manuela es como una segunda madre para mí». «Encantado, señora», dijo Alejandro levantándose para saludarla cortésmente. «Ay, qué educado», rió Manuela. «Elena, este tiene buena pinta. ¿Qué les traigo? El cocido de hoy está para chuparse los dedos». «¿Te parece bien?», preguntó Elena a Alejandro. «Perfecto, pero que sea Manuela quien decida. Parece que sabe lo que hace». Cuando Manuela se alejó, comentando en voz alta sobre qué buena pareja hacían, Elena y Alejandro se encontraron solos en su pequeña burbuja de intimidad. «Esto es muy diferente a los restaurantes con estrellas Michelin», comentó Elena. «Mejor», respondió Alejandro sinceramente. «Es real, como usted». Elena lo miró con curiosidad. «¿Por qué sigue tratándome de usted? Anoche me pidió que lo llamara Alejandro». «Tiene razón», sonrió él. «Elena, ¿puedo tutearte? Por favor», respondió ella, sintiendo cómo esa pequeña intimidad cambiaba algo entre ellos. «Elena», repitió él como si estuviera saboreando su nombre. «Me gusta cómo suena». La conversación fluyó de manera natural, como si fueran viejos amigos reencontrándose. Alejandro le contó sobre su infancia en una mansión de Salamanca, pero también sobre la presión constante de estar a la altura del imperio familiar. Elena compartió historias de su niñez en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde sus padres tenían una pequeña librería. «Siempre me gustaron los números porque no mienten», dijo Elena mientras comían el delicioso cocido de Manuela. «No tienen agenda oculta, no pretenden ser lo que no son, como las personas en mi mundo», observó Alejandro con cierta amargura. «Todo el mundo quiere algo de ti. Hasta esta semana creía que era normal». «¿Qué cambió esta semana?» Alejandro la miró directamente a los ojos. «Te conocí realmente, y me di cuenta de que hay personas que no quieren nada de ti, que simplemente son». Elena sintió un calor expandirse por su pecho. «¿Y cómo sabes que yo no quiero nada de ti? Porque has tenido 3 años para pedirme algo, para acercarte por interés, y nunca lo hiciste, ni siquiera después de que tus análisis salvaran la empresa de 2 crisis importantes». Elena parpadeó sorprendida. «¿Sabías de eso?» «Por supuesto que lo sabía. Tu trabajo es brillante, Elena. He estado revisando todos tus informes de los últimos 3 años. Son obras maestras de análisis financiero. Entonces, ¿por qué nunca te reconocí públicamente?» Terminó él la pregunta. «Porque era un idiota arrogante que creía que el talento se medía por los títulos universitarios caros y los contactos familiares». Elena dejó el tenedor sobre el plato. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Pregunta lo que quieras».
¿Por qué aceptaste esa apuesta? ¿Realmente era solo por demostrar que podías moldear a cualquiera? Alejandro se recostó en su silla, considerando la pregunta cuidadosamente. En parte sí, pero también había algo en tus informes que me intrigaba. Una elegancia en la forma de presentar los datos, una intuición que iba más allá de la simple técnica. Creo que subconscientemente quería conocer a la persona detrás de esos números. ¿Y qué opinas ahora que me conoces? Que eres aún más extraordinaria de lo que imaginaba, y que he sido un tonto durante 3 años. Elena sonrió, sintiendo cómo las barreras entre ellos se desmoronaban lentamente. ¿Sabes? Te vi antes de que me contrataras. ¿Dónde? En la Universidad Complutense. Diste una conferencia sobre mercados emergentes. Hice una pregunta sobre riesgos de especulación. Alejandro la miró fijamente, como si estuviera buscando en su memoria. Espera, ¿eras tú? La estudiante de la tercera fila con la pregunta que me hizo replantear toda mi presentación. Elena asintió, sorprendida de que lo recordara. Dios mío, murmuró él. He estado buscando a esa estudiante durante años. Tu pregunta cambió mi perspectiva sobre la ética en las inversiones. ¿En serio? Completamente en serio. Y aquí estabas, trabajando en mi empresa durante 3 años, y yo... Se pasó una mano por el cabello. Elena, soy un idiota. Sí, acordó ella con una sonrisa traviesa, pero eres un idiota que está mejorando. Alejandro rió, una risa genuina que Elena no había escuchado antes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que la apuesta era transformarte a ti. Pero la que se está transformando soy yo. Elena lo miró con ternura. Quizás ambos necesitábamos transformarnos. Yo necesitaba dejar de esconderme, y tú necesitabas aprender a ver realmente. Cuando terminaron de cenar, Alejandro insistió en caminar con Elena hasta su apartamento. Las calles de Lavapiés estaban llenas de vida nocturna, parejas jóvenes, familias paseando, ancianos jugando dominó en las terrazas de los bares. «Me gusta tu barrio», dijo Alejandro. «Tiene alma». «Es mi hogar», respondió Elena simplemente. Cuando llegaron a su portal, se quedaron frente a frente, ninguno queriendo que la noche terminara. «Elena», dijo Alejandro suavemente, «esta ha sido la mejor velada que he tenido en años». «Para mí también», admitió ella. Se acercó un paso, y Elena pudo sentir su cologne mezclado con su aroma natural. Su corazón se aceleró cuando él alzó una mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. «¿Puedo verte mañana?», preguntó, su voz ronca de emoción. «Trabajamos juntos», bromeó Elena, aunque su respiración se había acelerado. «Fuera del trabajo, quiero enseñarte mi Madrid». «¿Tu Madrid?». «Los lugares que me gustan cuando no tengo que ser el presidente de una empresa». Elena asintió, perdida en la intensidad de sus ojos verdes. «Me encantaría». Alejandro se inclinó y rozó suavemente su mejilla con los labios. Un beso casto, pero cargado de promesas. «Buenas noches, Elena». «Buenas noches, Alejandro». Mientras Elena subía las escaleras hacia su apartamento, sintió que flotaba, y 3 pisos abajo, Alejandro se quedó unos minutos más en la calle, sabiendo que acababa de vivir la noche más importante de su vida. Los días siguientes en la oficina fueron una mezcla deliciosa de tensión y complicidad secreta. Elena y Alejandro habían acordado mantener su creciente relación en privado hasta entender mejor hacia dónde se dirigían, pero mantener la distancia profesional, cuando todo su ser ansiaba estar cerca del otro, se estaba convirtiendo en un desafío casi imposible. Elena notaba cómo la mirada de Alejandro la buscaba durante las reuniones generales, cómo se demoraba un segundo más de lo necesario cuando pasaba por su escritorio. Por su parte, ella se descubría memorizando cada detalle de él, la forma en que se aflojaba la corbata cuando estaba concentrado, cómo tamborileaba los dedos cuando pensaba, la pequeña cicatriz casi invisible en su mentón. Habían salido 3 veces más desde aquella primera cita en la taberna. Alejandro había cumplido su promesa de mostrarle su Madrid, un pequeño café de jazz en Malasaña donde nadie lo conocía, el mercado de San Miguel cuando cerraba al público y quedaba solo para los vendedores locales, un mirador secreto en el Parque del Oeste
desde donde se veía toda la ciudad. Era jueves por la tarde cuando todo cambió. Elena estaba terminando un informe cuando sintió una presencia familiar. Levantó la vista y encontró a Alejandro de pie junto a su escritorio, pero su expresión era tensa, preocupada. «Elena, ¿podrías acompañarme a mi oficina? Hay algo urgente que necesitamos discutir». Su tono formal hizo que Elena sintiera un escalofrío de aprensión. Lo siguió hasta el ascensor en silencio, notando cómo mantenía una distancia física mayor de la habitual. Una vez en su oficina, Alejandro cerró la puerta y se dirigió directamente a su escritorio, donde tenía varios documentos esparcidos. «Elena, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto», respondió ella, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. «¿Has hablado con alguien sobre nosotros? ¿Sobre nuestras citas?» Elena frunció el ceño. «No, por supuesto que no. Acordamos mantenerlo privado». «¿Por qué?» Alejandro le extendió una revista de cotilleos financieros. En la portada, una foto borrosa los mostraba saliendo juntos del café de jazz con un titular sensacionalista: «El soltero de oro de Madrid, finalmente casado por una empleada». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Alejandro, yo no tengo idea de cómo...» «Lo sé», la interrumpió él, su voz más suave. «Sé que no fuiste tú. Pero, Elena, esto es un problema muy grande». «¿Por qué?», preguntó ella, aunque temía la respuesta. «Porque ahora todo el mundo va a pensar que subiste de puesto acostándote con el jefe. Tu trabajo, tu talento, todo va a quedar ensombrecido por este escándalo». Elena se dejó caer en una silla, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Estoy diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos. Esto podría destruir tu carrera, Elena. Y no puedo permitir que eso pase». «¿Y qué propones?». «Que nos distanciemos, al menos públicamente, hasta que este escándalo se calme». Elena retiró sus manos de las de él. «¿Te avergüenzas de mí? ¿Es eso?». «No», exclamó Alejandro, levantándose bruscamente. «Todo lo contrario. Me da terror que este mundo sucio y lleno de chismes te haga daño. Me da terror que pienses que todo esto fue calculado desde el principio». «¿Y no lo fue?», preguntó Elena, levantándose también. «La apuesta, la invitación a Barcelona, todo esto, ¿cómo sé que no es parte de algún plan más grande?». Alejandro la miró como si lo hubiera abofeteado. «¿Realmente crees que podría fingir lo que siento por ti?». «No sé qué creer, Alejandro. Hace una semana ni siquiera sabías que existía y ahora...». «Ahora estoy enamorándome de ti», la interrumpió él, las palabras saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lo miró fijamente, procesando lo que acababa de decir. «¿Qué?». «Estoy enamorándome de ti, Elena. Profunda, desesperada, completamente enamorándome de ti. Y eso me aterroriza, porque no sé cómo protegerte de mi mundo». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Alejandro, cada mañana me despierto pensando en tu sonrisa. Cada noche me quedo despierto recordando el sonido de tu risa. Has conseguido que todo en mi vida se vea diferente, mejor, más real. Entonces, ¿por qué quieres distanciarte? Porque te amo lo suficiente como para no querer verte destruida por estar conmigo». Elena se acercó a él, alzando una mano para tocar su mejilla. «¿Y si yo estoy dispuesta a correr ese riesgo?». «Elena, no entiendes. Este mundo puede ser cruel. Los rumores, las especulaciones, las críticas...». «Alejandro», lo interrumpió ella suavemente, «he pasado los últimos 3 años siendo invisible, siendo segura. Por primera vez en mi vida, me siento viva. No voy a volver a esconderme». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, sin escondernos, sin avergonzarnos. Si realmente sientes lo que dices sentir, entonces luchemos juntos». Alejandro la miró con una mezcla de admiración y terror. «¿Estás segura? Una vez que demos el paso, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondió Elena con firmeza, «pero necesito saber una cosa. Lo que sea, ¿realmente te estás enamorando de mí?».
Alejandro se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Elena Vázquez, me he enamorado de tu inteligencia, de tu honestidad, de la forma en que haces que todo parezca posible. Me he enamorado de cómo hueles a vainilla y café, de cómo te muerdes el labio cuando piensas, de cómo haces que me sienta como el hombre que quiero ser en lugar del hombre que tengo que ser. Elena sintió que su corazón se expandía en su pecho. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró, del hombre real que se esconde detrás del traje de presidente, del hombre que me hace sentir vista, valorada, especial. Alejandro alzó sus manos para enmarcar el rostro de Elena. Entonces, ¿estamos haciendo esto? ¿De verdad? Estamos haciendo esto, confirmó ella. Será complicado. Las mejores cosas siempre lo son. Alejandro sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro. En ese caso, señorita Vázquez, ¿le gustaría que la invite oficialmente a cenar? Mañana por la noche, en el mejor restaurante de Madrid, donde todo el mundo pueda vernos. Me encantaría, señor Mendoza. Y cuando se inclinó para besarla por primera vez, suavemente, tiernamente, como si ella fuera lo más precioso del mundo, Elena supo que habían cruzado un punto de no retorno. A partir de ahora, enfrentarían todo juntos. La cena en el restaurante Villa Magna había sido perfecta. Alejandro había reservado una mesa junto al ventanal, donde las luces de Madrid creaban un fondo romántico mientras compartían una velada que oficializaba su relación ante el mundo. Elena llevaba un vestido negro elegante que doña Esperanza había terminado esa misma tarde, y se sentía hermosa bajo la mirada admirativa de Alejandro. Durante la cena habían hablado de todo y de nada, de libros favoritos, de sueños de la infancia, de lugares que querían visitar juntos. Elena descubrió que Alejandro había estudiado piano durante años y que secretamente escribía poesía. Él se maravilló al saber que Elena hablaba 4 idiomas autodidacta y que había leído toda la obra de García Márquez en las noches solitarias de su apartamento. Ahora, mientras caminaban por los jardines del Retiro, bajo un cielo estrellado, Elena sentía que flotaba. Alejandro había entrelazado sus dedos con los suyos, y ese simple contacto enviaba ondas de calor por todo su cuerpo. «Elena», murmuró él deteniéndose junto a la fuente iluminada, «hay algo que necesito decirte». Ella se volvió hacia él, notando la seriedad en su voz. «¿Qué ocurre?» «Esta mañana recibí una llamada. Mis socios han visto la fotografía en la revista». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Y? Quieren conocerte oficialmente. Mañana por la noche hay una reunión, más bien una emboscada donde planean evaluarte». «¿Evaluarme?» Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Van a intentar intimidarte, hacerte sentir inadecuada. Es su forma de proteger sus intereses, de asegurarse de que no representes una amenaza para sus planes». Elena alzó la barbilla con determinación. «¿Y qué les dijiste?» «Que Elena Vázquez es la mujer más extraordinaria que he conocido, y que si no pueden respetarla, pueden buscar otro socio». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de emoción. «¿Harías eso? ¿Arriesgarías tu empresa por mí?» Alejandro se acercó hasta que sus rostros estuvieron a apenas centímetros de distancia. «Elena, arriesgaría todo por ti. Lo que tengo con la empresa es poder. Lo que tengo contigo es vida». El corazón de Elena se aceleró al ver la intensidad en sus ojos verdes. «Alejandro, te amo», susurró él, las palabras saliendo de lo más profundo de su alma. «Te amo con una intensidad que no sabía que existía. Te amo por tu valentía, por tu inteligencia, por la forma en que me haces querer ser mejor hombre». Elena sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Yo también te amo», confesó, su voz temblorosa de emoción. «Me enamoré de ti desde esa primera conferencia universitaria. Llevaba años soñando con este momento, sin creer que fuera posible». Alejandro alzó sus manos para enmarcar su rostro, secando suavemente sus lágrimas con los pulgares. «¿Años? Años», confirmó Elena. Cada informe que escribía, cada análisis que preparaba, era con la esperanza secreta de que algún día me vieras realmente. «Dios mío, Elena, he sido tan ciego, pero me ves ahora», susurró ella. «Y eso es lo que importa».
Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Elena no se movió. En cambio, alzó su rostro hacia él, sus labios entreabiertos en invitación. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso comenzó suave, tentativo, pero rápidamente se intensificó cuando Elena respondió con igual pasión. Alejandro la atrajo hacia él, sintiendo cómo encajaba perfectamente entre sus brazos, como si hubiera sido creada específicamente para estar ahí. Elena se perdió en la sensación, el sabor de sus labios, el aroma masculino que la envolvía, la solidez de su cuerpo contra el suyo. Era su primer beso real, el primero que significaba algo, el primero que llegaba del amor verdadero. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Elena», murmuró Alejandro contra sus labios, «eres perfecta». «No lo soy», susurró ella, «pero contigo me siento como si pudiera serlo. Para mí ya lo eres». Se quedaron abrazados junto a la fuente, perdidos en su propio mundo, hasta que Elena recordó la reunión del día siguiente. «Alejandro, sobre mañana, ¿qué esperan de mí tus socios?» «Esperan intimidarte». «Pero Elena, no tienes que demostrarles nada. Yo ya sé quién eres». «Pero quiero hacerlo», dijo ella con determinación. «Quiero que sepan que no soy una cazafortunas ni una oportunista. Quiero que entiendan que te amo por quien eres, no por lo que tienes». Alejandro la miró con admiración creciente. «¿Estás segura? Pueden ser despiadados». «Estoy segura. He pasado toda mi vida siendo subestimada. Es hora de que vean de qué estoy hecha realmente». Alejandro sonrió, su pecho hinchándose de orgullo. «Entonces mañana les mostraremos por qué Elena Vázquez es la mujer más extraordinaria de Madrid». «¿Mostraremos?» «Por supuesto. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?» Elena sonrió, sintiendo cómo el amor y la determinación se combinaban en su pecho. Juntos en todo. Cuando Alejandro la acompañó hasta su apartamento esa noche, ambos sabían que al día siguiente enfrentarían su primera prueba real como pareja. Pero también sabían que después de esa noche mágica bajo las estrellas, después de ese primer beso que selló su amor, estaban listos para enfrentar cualquier cosa. El amor verdadero, descubrieron, no solo los hacía más fuertes individualmente, sino invencibles juntos. El Club Empresarial de Madrid nunca había parecido tan intimidante. Elena caminó junto a Alejandro por los pasillos de mármol, sus tacones resonando con determinación mientras se dirigían al salón privado donde los esperaban los socios. Llevaba un traje sastre azul marino impecable, el cabello recogido en un moño elegante y una expresión serena que ocultaba los nervios que sentía por dentro. «Recuerda», murmuró Alejandro antes de abrir las puertas, «no tienes que demostrarles nada, pero si decides hacerlo, yo estaré contigo». Elena le apretó suavemente la mano. «Estoy lista». El salón era imponente. Maderas nobles, butacas de cuero y un ambiente cargado de poder masculino. Los tres socios ya estaban sentados. Ricardo Herrera con su sonrisa condescendiente, Sebastián Torres examinándola como si fuera un objeto en subasta, y Carlos Mendizábal observándola con curiosidad calculada. «Caballeros», anunció Alejandro, «les presento oficialmente a Elena Vázquez». Elena avanzó con paso firme, extendiendo la mano a cada uno con confianza profesional. «Es un placer conocerlos formalmente, señores». «El placer es nuestro, querida», dijo Ricardo, su tono ligeramente burlón. «Hemos oído mucho sobre ti últimamente». «Imagino que sí», respondió Elena sin inmutarse. «Las revistas de cotilleos pueden ser muy creativas». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Dinos, Elena, ¿qué opinas sobre salir con tu jefe? Debe ser conveniente». El comentario colgó en el aire como una provocación. Alejandro tensó la mandíbula, pero Elena le dirigió una mirada tranquilizadora. «Sebastián, ¿verdad?», dijo Elena con voz serena. «Interesante pregunta. ¿Usted qué opina sobre juzgar a las personas por su género en lugar de por sus capacidades?» El silencio fue palpable. Sebastián parpadeó desconcertado por la respuesta directa. «No estoy seguro de entender». «Por supuesto que entiende», continuó Elena, tomando asiento con elegancia. «Si yo fuera un hombre de mi edad y posición,
Esta conversación sería sobre mis logros profesionales, no sobre mis motivaciones románticas. Carlos Mendizábal sonrió ligeramente, intrigado. Tienes agallas, muchacha, pero Sebastián tiene razón en preocuparse. Alejandro es nuestro socio y necesitamos asegurar que las influencias externas no afecten su juicio empresarial. Entiendo perfectamente su preocupación, respondió Elena. Como analista financiera, sé que las decisiones emocionales pueden ser desastrosas para los negocios. Por eso les propongo algo. Alejandro la miró con curiosidad. Elena no le había mencionado ninguna propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Ricardo. Elena abrió su portafolio y extrajo varios documentos. He preparado un análisis completo de la cartera de inversiones de Mendoza Corporation. Incluye proyecciones a 5 años, evaluación de riesgos y recomendaciones para optimizar beneficios. Los 3 socios intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Cuándo tuviste tiempo de hacer esto?, preguntó Carlos. En las últimas 3 noches. Quería demostrarles que mi relación con Alejandro no compromete mi profesionalismo. Al contrario, mi conocimiento íntimo de la empresa me permite ofrecer perspectivas únicas. Elena distribuyó las copias del informe. Durante los siguientes 40 minutos, presentó un análisis tan detallado y brillante que los 3 hombres se olvidaron completamente de por qué habían venido a intimidarla. «Esto es extraordinario», murmuró Carlos, revisando las proyecciones. Esta reorganización de la cartera de energías renovables podría aumentar nuestros beneficios en un 20%. 23% para ser exactos, corrigió Elena. Y eso considerando las fluctuaciones estacionales del mercado. Ricardo levantó la vista del documento. Elena, este análisis habría llevado semanas a nuestro equipo de consultores externos. Es mi trabajo, respondió ella simplemente, y mi pasión. Sebastián, que había permanecido callado durante la presentación, finalmente habló. ¿Y qué pasa si tu relación con Alejandro termina? ¿Podrías seguir trabajando objetivamente? Elena lo miró directamente a los ojos. Sebastián, trabajé objetivamente para esta empresa durante 3 años, antes de que Alejandro supiera siquiera que existía. Mi profesionalismo no depende de mi vida personal. Además, intervino Alejandro, hablando por primera vez desde las presentaciones. Si ustedes creen que mi juicio se ve comprometido por estar con Elena, les recuerdo que fue mi decisión empresarial contratarla, lo que ha resultado en algunos de nuestros análisis más rentables de los últimos años. Carlos cerró el documento y miró a Elena con respeto evidente. Querida, debo admitir que vinimos aquí con prejuicios. Esperábamos encontrar a a alguien muy diferente. ¿Una cazafortunas?, preguntó Elena con una sonrisa. Lo entiendo. En su posición yo también sería cautelosa. ¿Y qué es lo que realmente quieres de Alejandro?, preguntó Ricardo, ahora con genuina curiosidad en lugar de hostilidad. Elena tomó la mano de Alejandro, entrelazando sus dedos. Quiero al hombre que se queda despierto hasta tarde resolviendo problemas, porque genuinamente se preocupa por sus empleados. Quiero al hombre que lee poesía cuando cree que nadie lo ve. Quiero al hombre que me hace sentir que puedo conquistar el mundo simplemente siendo yo misma. El silencio que siguió fue completamente diferente al anterior. Era respetuoso, reflexivo. Bien, dijo Carlos finalmente. Alejandro, felicitaciones. Has encontrado a alguien que no solo te complementa, sino que te desafía a ser mejor. ¿Eso significa que aprueban la relación?, preguntó Alejandro. Significa, respondió Sebastián con una sonrisa genuina, que si Elena está dispuesta a unirse a nuestro equipo de consultores estratégicos, tenemos mucho que ganar con esta unión. Elena miró a Alejandro con sorpresa. ¿Te interesaría?, preguntó él. Sería un puesto completamente independiente, evaluado por mérito propio. Me encantaría, respondió Elena, sintiendo cómo otro sueño se hacía realidad. Cuando salieron del club esa noche, Alejandro rodeó a Elena con sus brazos. Has sido increíble, los has conquistado completamente. ¿Tú crees? Estoy seguro. Elena, me siento tan orgulloso de ti. Ella se puso de puntillas y lo besó suavemente.
Somos un buen equipo, ¿verdad? El mejor, confirmó él, besándola de vuelta con todo el amor que sentía. Habían superado su primera prueba real, y ambos sabían que podían enfrentar cualquier cosa juntos. 3 meses después de aquella noche en el club, Elena y Alejandro habían encontrado un ritmo perfecto en su relación. Trabajaban juntos como socios estratégicos durante el día, manteniendo un profesionalismo impecable, y por las noches se convertían en la pareja enamorada que exploraba cada rincón de Madrid, descubriendo el mundo a través de los ojos del otro. Elena había florecido en su nuevo puesto. Sus análisis habían salvado 2 inversiones arriesgadas y habían identificado 3 oportunidades de mercado que generaron beneficios extraordinarios. Ya no era la analista invisible del 23º piso, ahora tenía su propia oficina, un equipo de asistentes y el respeto de toda la empresa. Pero más que el éxito profesional, lo que realmente la había transformado era el amor. Alejandro la miraba cada mañana como si fuera un milagro. La hacía reír con comentarios inesperados durante las reuniones más serias, y por las noches la abrazaba como si fuera lo más precioso del mundo. Una tarde de viernes, Alejandro entró en la oficina de Elena con una expresión que ella no conseguía descifrar. ¿Tienes planes para este fin de semana?, preguntó, apoyándose contra el marco de la puerta. Los que tú quieras hacer, respondió Elena guardando los documentos en los que había estado trabajando. ¿Por qué esa cara misteriosa? Porque quiero llevarte a un lugar especial, pero tendrás que confiar en mí. Elena sonrió, acercándose a él. Siempre confío en ti. Alejandro la rodeó con sus brazos, inhalando el aroma a vainilla que siempre la acompañaba. Te amo, Elena, más de lo que creí posible amar a alguien. Yo también te amo, susurró ella notando algo diferente en su voz, algo que le aceleró el corazón. El sábado por la mañana, Alejandro recogió a Elena en un coche diferente al habitual, un todoterreno elegante pero práctico. Durante el viaje, que duró casi 3 horas, hablaron de todo, de los planes de expansión de la empresa, de la boda de la prima de Elena el mes siguiente, de la posibilidad de adoptar un perro. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Elena cuando salieron de la autopista hacia una carretera serpenteante entre montañas. Ya verás, respondió Alejandro con una sonrisa misteriosa. Finalmente llegaron a un valle escondido entre las montañas de la Sierra de Guadarrama. Había un pequeño pueblo de casas de piedra, una iglesia antigua, y en lo alto de una colina, una casa que parecía sacada de un cuento de hadas. Alejandro, murmuró Elena, contemplando la vista. Es hermoso. Esta era la casa de campo de mis abuelos, explicó él deteniéndose frente a la propiedad. Venía aquí de niño durante los veranos. Es el único lugar donde siempre me he sentido completamente yo mismo. Subieron por el sendero de piedra hasta la casa. Alejandro abrió la puerta de madera maciza, revelando un interior acogedor, vigas de madera en el techo, una chimenea de piedra, muebles antiguos pero cómodos y ventanas que enmarcaban vistas espectaculares del valle. «Es perfecto», susurró Elena, girando lentamente para absorber cada detalle. «Hay algo más que quiero enseñarte», dijo Alejandro, tomando su mano. La guió hasta una terraza trasera, donde había preparado una mesa con velas, rosas rojas y una cena que había traído de su restaurante favorito en Madrid. Pero lo que realmente captó la atención de Elena fue la vista. Todo el valle se extendía ante ellos, bañado por la luz dorada del atardecer. «Alejandro, esto es mágico», dijo Elena sin poder apartar los ojos del paisaje. «Elena», dijo él, su voz temblando ligeramente, «hay algo que quiero decirte». Ella se volvió hacia él y se quedó sin aliento. Alejandro estaba arrodillado, con una pequeña caja de terciopelo en las manos. «Oh, Dios mío», susurró Elena llevándose las manos al pecho. «Elena Vázquez», comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Antes de conocerte, vivía en una versión en blanco y negro de la vida. Todo era funcional, predecible, vacío. Tú trajiste el color, la pasión, la verdad. Me enseñaste que el amor real no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Me enamoré de tu inteligencia brillante.
de tu corazón generoso, de tu valentía silenciosa. Me enamoré de cómo haces que cada día sea una aventura, de cómo me haces querer ser el mejor hombre posible. Me enamoré de ti tan completamente que no puedo imaginar un futuro que no incluya tu sonrisa cada mañana y tu mano en la mía cada noche. Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante, pero no ostentoso, un diamante solitario rodeado por pequeños zafiros azules. Helena, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿Querrías construir una vida conmigo, enfrentar todos los desafíos juntos y amarme tanto como yo te amo? Helena se quedó sin palabras por un momento, abrumada por la intensidad del momento y la profundidad de sus sentimientos. Alejandro, susurró finalmente. Sí, 1000 veces sí. Alejandro se levantó tembloroso, tomando la mano izquierda de Helena y deslizando el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Te amo tanto, murmuró él, enmarcando su rostro con las manos. Y yo te amo a ti, respondió Helena, para siempre. Cuando se besaron, fue con la pasión de todo el amor que habían construido y la promesa de todo el futuro que compartirían. El sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo de rosa y dorado, mientras Helena y Alejandro se abrazaban, sabiendo que habían encontrado en el otro no solo a su pareja, sino a su hogar. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, murmuró Helena contra sus labios. ¿Qué? Que empezó con una apuesta y se convirtió en la cosa más real de nuestras vidas. Alejandro sonrió, besando suavemente su frente. No, amor. Empezó mucho antes, en una conferencia universitaria, cuando una estudiante brillante me hizo una pregunta que cambió mi forma de ver el mundo. Solo me tomó 9 años darme cuenta de que había encontrado a la mujer de mi vida. Helena rió, feliz y completamente enamorada. Entonces, supongo que valió la pena esperar. Cada segundo, confirmó Alejandro, cada segundo valió la pena para llegar hasta ti. Después de la cena romántica en la terraza, Helena y Alejandro se sentaron frente a la chimenea que él había encendido. Las llamas danzaban creando sombras cálidas en las paredes de piedra, mientras Helena admiraba su anillo de compromiso a la luz del fuego. No puedo creer que sea real, murmuró girando la mano para ver cómo brillaban los zafiros. Hace 6 meses era invisible para ti, y ahora eres mi futuro, completó Alejandro, besando suavemente su sien. Helena, hay algo más que quiero mostrarte. La tomó de la mano y la guió hacia una habitación que no habían explorado antes. Cuando abrió la puerta, Helena contuvo el aliento. Era un estudio con estanterías llenas de libros desde el suelo hasta el techo, un escritorio antiguo de madera noble y ventanas que daban al valle ahora iluminado por la luna. Era el estudio de mi abuelo, explicó Alejandro. Aquí escribía sus memorias, leía filosofía, pensaba. Cuando era niño, solía sentarme aquí durante horas, imaginando cómo sería ser sabio como él. Helena recorrió la habitación con reverencia, pasando los dedos por los lomos de los libros. Es hermoso, se siente lleno de sabiduría y paz. Quiero que sea nuestro refugio, dijo Alejandro acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. Un lugar donde podamos escapar del mundo, donde puedas escribir si quieres, donde podamos simplemente ser nosotros mismos. Helena se giró entre sus brazos, mirándolo con ojos brillantes de emoción. ¿Nuestro refugio? Helena, esta casa, quiero que sea nuestro hogar de fin de semana. Quiero que criemos aquí a nuestros hijos algún día, que tengamos largas conversaciones en esta terraza cuando seamos viejos, que construyamos memorias que duren toda la vida. Helena sintió que el corazón se le expandía de felicidad. Alejandro, es perfecto. Todo esto es perfecto. Él alzó una mano para acariciar su mejilla. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar? Que aquí puedo amarte sin interrupciones, sin teléfonos, sin reuniones. Aquí solo existimos tú y yo. La intensidad en su voz hizo que Helena sintiera un calor extendiéndose por todo su cuerpo. Se habían besado, se habían abrazado, pero siempre había una tensión contenida entre ellos, un deseo que crecía día a día. Alejandro, susurró ella, alzándose de puntillas para rozar sus labios con los suyos. El beso comenzó suave,
pero rápidamente se intensificó. Alejandro la pegó contra sí, sintiendo cómo encajaba perfectamente en sus brazos, mientras Elena enredaba sus dedos en su cabello. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Elena», murmuró él contra su oído, «te amo tanto que duele». «Entonces, déjame curarte», susurró ella, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro la estudió durante un momento, viendo en sus ojos avellana no solo amor, sino una invitación clara. «¿Estás segura?», preguntó, su voz ronca de deseo contenido. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió Elena. «Te amo, Alejandro, completamente, y quiero ser tuya en todos los sentidos». La llevó en brazos hasta el dormitorio principal, donde la luna llena entraba por las ventanas creando un ambiente mágico. La dejó de pie junto a la cama, tomando sus manos entre las suyas. «Elena, eres hermosa», murmuró, besando cada uno de sus dedos. «Perfecta». «No soy perfecta», susurró ella, «pero contigo me siento completa». Con ternura infinita, Alejandro comenzó a desabrochar lentamente los botones de su blusa, besando cada centímetro de piel que quedaba expuesto. Elena temblaba, no de frío sino de anticipación y amor puro. «Eres preciosa», repetía él, adorando su cuerpo con miradas y caricias reverentes. «No puedo creer que seas mía». «Siempre he sido tuya», respondió Elena, ayudándolo a quitarse la camisa. «Desde esa primera conferencia, desde la primera vez que te vi, mi corazón supo que te estaba esperando». Se amaron con una pasión tierna y poderosa, descubriendo el cuerpo del otro como si fuera un territorio sagrado. Cada caricia era una promesa, cada beso una declaración de amor eterno. Elena se entregó completamente, sin reservas, sintiendo cómo todas las barreras entre ellos desaparecían para siempre. «Te amo», susurraba Alejandro contra su piel. «Te amo, Elena». «Y yo te amo a ti», respondía ella, aferrándose a él como si nunca quisiera dejarlo ir. Cuando finalmente se quedaron quietos, abrazados bajo las sábanas, contemplando la luna a través de la ventana, ambos sabían que habían cruzado un umbral que no tenía vuelta atrás. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro acariciando suavemente su cabello. «En que nunca imaginé que el amor pudiera sentirse así», respondió Elena, dibujando círculos sobre su pecho. «Tan intenso, tan completo». «¿Y cómo se siente?». Elena alzó la cabeza para mirarlo. «Se siente como volar y tener los pies firmemente plantados en la tierra al mismo tiempo. Se siente como haber encontrado mi hogar». Alejandro sonrió, besando suavemente su frente. «Mi hogar eres tú, Elena. Donde quiera que estés, ahí está mi hogar». Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando en susurros sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, Elena se acurrucó contra el pecho de Alejandro, sintiéndose más feliz de lo que había imaginado posible. «Buenos días, futura señora Mendoza», murmuró él contra su cabello. «Buenos días, futuro esposo mío», respondió ella sonriendo contra su piel. Y mientras el valle despertaba bajo la luz dorada del amanecer, Elena y Alejandro supieron que habían encontrado no solo el amor de sus vidas, sino la promesa de un futuro perfecto juntos. 6 meses después del compromiso, Madrid bullía con los preparativos de la boda del año. Elena y Alejandro habían decidido casarse en la capilla del pueblo donde se habían comprometido, seguido de una recepción en los jardines de la casa de campo. Querían algo íntimo pero elegante, que reflejara la esencia auténtica de su amor. Elena estaba en el taller de doña Esperanza, de pie sobre una pequeña plataforma, mientras la anciana realizaba los últimos ajustes al vestido de novia. No era el tradicional vestido blanco voluminoso que muchas esperarían. Era una creación elegante de seda color marfil, con encajes delicados que habían pertenecido a la abuela de Elena, y un corte que realzaba su figura sin ser ostentoso. «Estás radiante, hija», murmuró doña Esperanza con los ojos húmedos de emoción. «Ese hombre tiene mucha suerte». «Soy yo la afortunada», respondió Elena contemplándose en el espejo. «A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real». La puerta del taller se abrió y entró Marisol, la peluquera, cargando una caja llena de accesorios para el cabello.
¿Lista para la prueba final del peinado?, preguntó con entusiasmo. Durante la siguiente hora, las tres mujeres trabajaron como un equipo perfecto. Marisol creó un peinado elegante pero romántico, ondas suaves, recogidas parcialmente con pequeñas flores blancas entrelazadas. Doña Esperanza añadió los últimos detalles al vestido, y entre las tres crearon un look que era perfecto para Elena, sofisticado pero natural, elegante pero auténtico. «Eres una novia preciosa», declaró Marisol. «Alejandro va a llorar cuando te vea caminar hacia el altar». Mientras tanto, en su ático de Madrid, Alejandro recibía a Ricardo, Sebastián y Carlos para la tradicional despedida de soltero. Pero en lugar de la típica noche de desenfreno, habían optado por una cena elegante seguida de una partida de póker en su estudio. «Tienes que admitir, Alejandro», dijo Carlos mientras repartía las cartas, «que al principio pensamos que habías perdido la cabeza con esa apuesta». «Y tenían razón», respondió Alejandro con una sonrisa. «Perdí completamente la cabeza, pero encontré algo mucho mejor. Encontré mi corazón». «¿Nervioso por mañana?», preguntó Sebastián. «Para nada», respondió Alejandro sinceramente. «Estoy ansioso. Llevo meses soñando con el momento en que Elena sea oficialmente mi esposa». Ricardo alzó su copa de whisky. «Entonces brindemos por el hombre más afortunado de España y por la mujer que logró domesticar al soltero más empedernido de Madrid». Esa misma noche, Elena estaba en su apartamento de Lavapiés, empaquetando las últimas cosas antes de mudarse definitivamente al ático de Alejandro después de la luna de miel. Encontró la libreta donde había escrito sus análisis financieros durante los primeros años en la empresa, cuando soñaba secretamente con que Alejandro notara su trabajo. Su teléfono sonó y el nombre de Alejandro apareció en la pantalla. «Hola, amor», respondió sonriendo automáticamente. «Hola, futura esposa. ¿Cómo va el empaque?» «Casi terminado». «¿Cómo estuvo tu despedida de soltero?» «Perfecta, aunque te extrañé cada minuto». Elena se acurrucó en su sofá. «Yo también te extrañé. No puedo creer que mañana seremos marido y mujer». «Elena», dijo Alejandro, su voz volviéndose más seria, «hay algo que quiero decirte antes de mañana». «¿Qué ocurre?» «Quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me has convertido en un hombre mejor, en alguien de quien me siento orgulloso. Mañana, cuando camines hacia mí en esa capilla, estaré recibiendo no solo a mi esposa, sino a mi mejor amiga, mi socia, mi todo». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Alejandro, tú también me has cambiado. Me enseñaste que merezco ser vista, ser valorada, ser amada. Me diste el valor para brillar. Siempre brillaste, amor. Yo solo aprendí a mirar en la dirección correcta». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando la magnitud del paso que darían al día siguiente. «¿Sabes qué es lo que más espero de mañana?», preguntó Elena. «¿Qué?». «El momento en que el sacerdote diga, puede besar a la novia. Llevo meses soñando con ese beso». Alejandro rió suavemente. «Entonces será mejor que esté a la altura de tus expectativas. Siempre estás a la altura, amor. La mañana de la boda amaneció perfecta. Cielo azul sin una sola nube, temperatura ideal y una brisa suave que hacía susurrar las hojas de los árboles del valle». Elena despertó en la casa de campo, donde se había quedado la noche anterior según la tradición, mientras Alejandro había dormido en un hotel cercano. Doña Esperanza, Marisol y la madre de Elena trabajaron como un equipo coordinado, ayudándola a prepararse para el momento más importante de su vida. Cuando finalmente estuvo lista, Elena se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas se reconoció. Estaba radiante, hermosa, completamente transformada por el amor y la felicidad. «Estás perfecta, hija», susurró su madre, con lágrimas de orgullo en los ojos. «Alejandro es el hombre más afortunado del mundo», añadió doña Esperanza. A unos kilómetros de distancia, en la pequeña capilla del pueblo, Alejandro esperaba junto al altar, impecable en su smoking negro. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de anticipación pura. Cuando las puertas de la capilla se abrieron y vio a Elena comenzar su camino hacia él, el mundo se detuvo.
Elena caminaba lentamente por el pasillo, llevando un ramo de rosas blancas y peonías rosadas, con su padre orgullosamente a su lado. Pero sus ojos estaban fijos únicamente en Alejandro, quien la miraba como si fuera un milagro caminando hacia él. Cuando llegó al altar y su padre puso su mano en la de Alejandro, este último susurró: «Estás absolutamente radiante». «Tú también estás muy guapo», respondió Elena sonriendo a través de las lágrimas de felicidad que amenazaban con brotar. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero tanto Elena como Alejandro estaban perdidos en sus propios mundos, contemplándose mutuamente, procesando el milagro de haber encontrado su alma gemela. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó las manos de Elena entre las suyas y habló desde el corazón. «Elena, prometí amarte desde el momento en que realmente te vi. Hoy prometo amarte cada día que me quede de vida, respetarte, protegerte, hacerte reír cuando estés triste y celebrar contigo todos los momentos felices que vendrán. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras, tu refugio en las tormentas y tu mejor amigo para siempre». Elena, con la voz temblorosa de emoción, respondió: «Alejandro, prometo amarte no solo por el hombre que eres, sino por el hombre en el que me ayudas a convertirme en mejor mujer. Prometo apoyar tus sueños, compartir tus alegrías, consolarte en las tristezas y construir contigo una vida llena de amor, risas y aventuras. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu amor para toda la eternidad». Cuando intercambiaron anillos y el sacerdote finalmente pronunció las palabras mágicas: «Puede besar a la novia». Alejandro tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó con toda la pasión y ternura que había estado conteniendo. Fue el beso perfecto, lleno de amor, de promesas, de futuro. Y cuando se separaron, ambos sabían que habían sellado no solo su matrimonio, sino su destino para siempre. 2 años después, el sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las cortinas del estudio en la casa de campo, creando patrones dorados sobre el escritorio donde Elena trabajaba en su primer libro sobre estrategias financieras éticas. Sus dedos se deslizaban sobre el teclado con la misma precisión de siempre, pero ahora había una diferencia. Una sonrisa constante iluminaba su rostro y de vez en cuando su mano libre se posaba protectoramente sobre su vientre, donde crecía una pequeña vida. «¿Cómo va el capítulo sobre inversiones sostenibles?», preguntó Alejandro, entrando al estudio con una bandeja de té y galletas caseras. Elena levantó la vista y su corazón se hinchó de amor, como ocurría cada vez que lo veía. Alejandro llevaba un suéter casual y vaqueros, muy diferente del ejecutivo de trajes impecables que había sido. El amor y la felicidad habían suavizado sus rasgos, haciéndolo ver más joven y relajado. «Va muy bien», respondió Elena, aceptando la taza de té con gratitud. «Aunque tu hijo o hija no para de moverse, creo que ya quiere opinar sobre las estrategias de inversión». Alejandro se acercó y puso una mano sobre su vientre de 6 meses, sintiendo inmediatamente una pequeña patada. «Definitivamente va a ser tan brillante como su madre», murmuró, besando suavemente la coronilla de Elena. «O tan testarudo como su padre», bromeó Elena apoyándose contra él. Alejandro rió, rodeándola con sus brazos desde atrás. «¿Sabes qué día es hoy?». Elena sonrió. «El aniversario de nuestra primera cita en la taberna del abuelo». «Exacto. Y tengo una sorpresa para ti». «¿Otra sorpresa?». «Ya me has dado suficientes para toda una vida». Nunca son suficientes para la mujer que convirtió una apuesta tonta en el amor más hermoso del mundo. Esa tarde, Elena descubrió que Alejandro había preparado una recreación perfecta de aquella primera cena. Habían convertido la terraza en una versión romántica de la pequeña taberna, completa con las mismas flores en la mesa y el mismo menú que habían compartido hace 2 años. «No puedo creer que recuerdes todos estos detalles», murmuró Elena, contemplando la mesa perfectamente dispuesta. «Recuerdo cada momento que hemos compartido», respondió Alejandro, ayudándola a sentarse. «Cada sonrisa, cada conversación, cada beso, todo está grabado aquí», se llevó la mano al corazón, «para siempre». Mientras cenaban bajo las estrellas,
Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado. La empresa ahora era reconocida internacionalmente por sus prácticas éticas, en gran parte gracias a las políticas que ella había implementado. Alejandro había encontrado un equilibrio perfecto entre el éxito empresarial y la felicidad personal, y juntos habían creado una vida que superaba todos sus sueños. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su expresión contemplativa. En que hace 3 años era invisible, pasaba por la vida sin que nadie me viera realmente, y ahora gesticuló hacia todo lo que los rodeaba. Tengo todo esto. Te tengo a ti. Tenemos nuestro bebé en camino. La empresa prospera. Estoy escribiendo un libro. Siempre tuviste todo eso dentro de ti, la interrumpió Alejandro suavemente. Yo solo tuve la suerte de que me dieras la oportunidad de verlo. Elena tomó su mano sobre la mesa. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia? ¿Cuál? Que empezó con una apuesta que tú pensabas que ibas a ganar y terminó con los dos ganando todo. Alejandro sonrió, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. No, amor. Terminó con nosotros ganando todo, juntos. Después de la cena, pasearon por el jardín que habían diseñado juntos. Rosas que Elena había elegido, un pequeño huerto donde Alejandro cultivaba vegetales con sorprendente habilidad y un rincón especial donde planeaban instalar un columpio para su futuro hijo. Alejandro, dijo Elena de repente, deteniéndose junto a la fuente que él había mandado construir como regalo de primer aniversario. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué ocurre?, preguntó él, notando el tono serio de su voz. El doctor confirmó ayer. Vamos a tener una niña. Los ojos de Alejandro se llenaron inmediatamente de lágrimas de alegría. ¿Una niña? Realmente, realmente. Y ya sé cómo quiero llamarla. ¿Cómo? Esperanza. Como doña Esperanza, que fue la primera en creer que yo podía ser hermosa. Alejandro la abrazó con ternura infinita, sintiendo cómo su amor se multiplicaba al imaginar a una pequeña versión de Elena corriendo por esos jardines. Esperanza Mendoza Vázquez, murmuró. Es perfecto. ¿Sabes qué le voy a enseñar cuando sea mayor? ¿Qué? Que no importa si el mundo no te ve al principio. Lo que importa es que te veas a ti misma, que conozcas tu valor y que nunca, nunca te conformes con menos de lo que mereces. Y yo le enseñaré que el amor verdadero no es una transacción ni un juego, añadió Alejandro. Es una elección diaria de ver, valorar y proteger lo más precioso que tienes. Se quedaron abrazados bajo las estrellas. Elena apoyada contra el pecho de Alejandro, sintiendo los latidos de su corazón y los pequeños movimientos de su hija. El futuro se extendía ante ellos lleno de promesas. La llegada de Esperanza, el éxito del libro de Elena, nuevos proyectos empresariales que cambiarían la industria, viajes que harían juntos, momentos de risas y desafíos que enfrentarían unidos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, murmuró Elena. ¿Qué? Que esto es solo el comienzo. Alejandro sonrió besando suavemente su cabello. El comienzo del para siempre más hermoso que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Y mientras la luna se alzaba sobre el valle, iluminando la casa donde habían construido su amor, Elena y Alejandro supieron que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran en la vida. Un amor que no solo había transformado quienes eran, sino que había creado algo completamente nuevo y extraordinario. Un amor que era verdaderamente para siempre jamás. En el horizonte, las luces de Madrid brillaban suavemente, recordándoles de dónde habían venido. Una apuesta entre socios, una empresa llena de ambiciones, dos corazones que no sabían que estaban buscándose mutuamente. Pero aquí, en su refugio perfecto, rodeados del amor que habían construido día a día, beso a beso, promesa a promesa, eran simplemente Alejandro y Elena, dos almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.